Buen día, profesora. Bueno, voy a pasar por hablar sobre el cuadro comparativo de todos los filósofos, empezando por los presocráticos. El primer concepto que tengo es el alma. Y ellos dicen que el alma era el principio vital que determinaba las actividades de todos los seres vivos, pero que no alcanzaban como una comprensión del alma como una realidad independiente del cuerpo, algo divino o algo inmortal. El análisis. Bueno, como la mayoría de los pensadores de la cultura griega, los filósofos presocráticos fueron influenciados por ideas míticas provenientes de los poemas épicos. Ellos se distinguieron por la aplicación de la racionalidad en la búsqueda de la verdad y por su concepción del hombre y la naturaleza como una unidad. La ontología. Bueno, pues su antología fue que eran unos pensadores y filósofos que ejercieron su labor filosófico antes de Sócrates. Iniciaron en el año 624 a.C. y pues lograron alcanzar el siglo V a.C. Eran hombres considerados magos, médicos y sabios, y fueron los encargados de elaborar la filosofía como un paradigma racional autónomo y original, eliminando la religión, el ritmo y el mito, todo eso. El aprender. Bueno, pues el aprender para ellos era una relativa al conocimiento que fue servido para que en el tema que se ocupa en el tema de logos, sea el final de una transición que se inicie con un discurso basado en el mito y la costumbre que va a desembocar o finalizar en la revisión de ese mismo discurso por otra racionalidad. La epistemología. Bueno, pues aquí era sobre el descubrimiento del espíritu, el saber del ser humano y saber divino. No se trata de indagar en el origen o en el sentido de la inspiración poética de todas esas culturas y épocas que se reconocieron. En la nuestra, por ejemplo, en la forma del genio artístico o del inconsciente, sino que lo que plantea era que qué punto, según algunos autores arcaicos y presocráticos, puede el conocimiento humano centrarse por sí mismo, ya sea en cantidad, Hecatio, Aristarco, Empedocles y Tucídides, o así. El arge. El arge. Esto era una actividad, una fuerza dinámica que conformaba con su forma de acción original la variedad de fenómenos naturales. Y bueno, según ellos, todo aquello que existe posee una causa anterior y establecimiento de un nexo casual entre los fenómenos naturales y una forma básica de explicación científica de la realidad. La ciencia. Bueno, pues la ciencia, ellos decían que era donde se producía el paso del mito al logos. En segundo lugar, que fueron sus ideas que fueron precursoras de muchas teorías científicas de la modernidad. Y bueno, en tercer lugar, pues era el trabajo que propone un concepto al que se denomina principio de ignorancia o duda. Clases sociales. Bueno, pues las clases sociales para los presocráticos se caracterizaban por una sociedad agrícola y guerrera, con dos clases bien diferenciadas. La primera que era la nobleza y la segunda que era el pueblo. Y bueno, para ello el paso de la etapa filosófica posterior que cobraba una importancia definitiva y el auge del conocimiento. El conocimiento. Bueno, pues el conocimiento para los presocráticos era poder adentrarse a lo que el pensamiento presocrático de ellos se debía a la filosofía en sí.
puesto que la filosofía era una ciencia, un conocimiento de las causas y de las cosas, de lo universal y de lo necesario. Esto porque se viene practicando desde la época de los griegos o era clásica. Contemporáneo. Esto hace referencia a todos aquellos pensadores que ejercieron su labor filosófica antes de Sócrates, que fueron ellos desde el año 624 a.C. hasta el siglo V a.C. En esta cronología era bastante artificial, ya que muchos de estos hombres fueron contemporáneos e incluso sobrevivieron a Sócrates. Contexto histórico. El contexto histórico de los presocráticos se situaba en Atenas. En este periodo Grecia estaba influenciada por un gran número de culturas debido a una situación geográfica que mediante la navegación y el comercio le llegaban nuevos conocimientos e ideologías diariamente. El cristianismo para ellos podía aparecerse cuando la razón había encontrado su extinción sistemática, ya que ellos revelaban datos acerca de Dios y el hombre y su conducta inalcanzable con el solo uso natural de las facultades. Y bueno, esto no constituía propiamente a una filosofía, sino que introducía en el reino de los abstracto de las esencias puras y de las definiciones de las causas supremas. El deductivo. Bueno, pues la tradición atribuía a la escuela milesa las primeras búsquedas de nuevo saber. Los seguidores de la escuela interrogaban los fenómenos naturales que se sirvieron de una mezcla de observación empírica y razonamiento deductivo. Entonces ahí se les atribuía una preocupación análoga, que era la de determinar el arte de la physis, que es un término que hoy se traduce como principio o causa, y bueno, esto subyace de las cosas naturales. La economía, pues se caracterizaba por ser una sociedad agrícola y guerrera, con dos clases bien diferentes que, como ya se decía anteriormente, era la nobleza y el pueblo. La felicidad le llamaban así porque su desarrollo en la filosofía con anterioridad a Sócrates, el filósofo que marcó un estudio diferente en la filosofía griega, y pues otra razón más para calificarlos con este nombre de presocráticos. Entender. Bueno, para ser más claros, proviene de la palabra logos, proviene del griego legin, que posee varios significados: hablar, narrar, dar sentido, recoger información, y por ello el significado que ha quedado en la historia de la filosofía se refiere al término razón. Esto es asociado al acto de hablar o el concepto de un discurso que convierte a logos finalmente en la razón discursiva a través de la palabra. Espíritu. Bueno, hicieron un sinónimo que es del alma y otros incluso de la mente, aunque este sea el término más moderno de los anteriores. Es provisto de la connotación religiosa que posee el término espíritu. Esto que dice que es la mente, que está más relacionada con las facetas intelectuales y la conciencia, y que es caracterizada por el humano. O sea, finalmente, por encima del alma y la mente, se encontraría el espíritu como el principio inmaterial y sobrenatural que pone en contacto con las realidades superiores, esto permitiendo el conocimiento de los valores estéticos y morales, sobre la sabiduría como comprensión del sentido último de las cosas y la experiencia de lo trascendente o divino. La ética. Bueno, pues se decía que asimismo la ética, como la retórica sofista, trajo consigo el surgimiento y el desarrollo de una amplia gama de conciencia de la cultura.
que fue la epistemología, la ética, la psicología, la estética, la teoría de la religión, la sociología y la ciencia política. Existencia. Los presocráticos pretendían explicar la realidad que existe a partir de algo como principio, que era su arge, que se encuentra dentro de las cosas. Esta buscaba no solo que se habían liberado de todos los elementos míticos, sino que también se había abandonado la explicación mítica, sustituyéndola por algo racional, aunque no se hace de golpe, lleva un proceso. La filosofía. Esto de su filosofía fue como un mito de Logos. Los filósofos presocráticos fueron los primeros pensadores que rompieron con las formas míticas del pensamiento para empezar a edificar una reflexión racional. O sea, quiere decir que estos fueron los primeros que iniciaron el llamado del mito de Logos. La filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza, los presocráticos la veían desde la fisis. La filosofía presocrática reúne, por así decirlo, una serie de doctrinas concebidas por un grupo de pensadores griegos. Ellos estaban preocupados por comprender y descifrar el origen natural de todo aquello que los rodeaba. Filosofía del espíritu. Era un tema, ¿cómo decirlo?, principal de la filosofía presocrática, que fue la naturaleza. Fue de una manera que ellos hicieron una física como un método fisiológico a la pregunta de ¿qué es lo que me rodea? El humanismo, pues fue uno de sus principios básicos, de que las personas son seres racionales que poseen en sí mismas capacidades para hallar la verdad y practicar el bien. El término humanismo se usaba con gran frecuencia para describir el movimiento literario y cultural que se extendió por Europa. Y bueno, pues este renacimiento de los estudios griegos y romanos hacían una gran, ¿cómo decirlo? Como se subrayaba mucho esto porque era el valor que tiene lo clásico por sí mismo, más que por la importancia del marco del cristianismo. Idea. Pues esto existía de algo que fue del principio y el principio del arge, o sea, el arge. Esto se encontraba dentro de las cosas. Esta era la búsqueda que no se había liberado de todos los elementos míticos. La libertad. La libertad era la fuerza creadora que subyace tras el pensamiento filosófico, del mismo modo que la filosofía contribuye a la comprensión y a la evolución del concepto de libertad. Y esto era consecuencia de los filósofos que habían intentado comprender la libertad de la forma más exhaustiva y crítica que habían podido. La lógica. Bueno, la lógica se decía que era como algo racional que destacaba en la concepción altamente abstracta del Aperión de Anaximandro. Y pues esto fue un intento de Aximenes de reducir las diferencias cualitativas, lo caliente, lo frío, lo seco, lo húmedo, que ya expliqué en el video de de la filosofía griega. Esto pues a diferencia de cuantitativas, o sea, capaces de ser expresadas matemáticamente, de esta manera pues se creaban las bases de las investigaciones racionales, tanto de la filosofía como de la científica, y ellos pues de esta manera así se engendraba la posibilidad de concebir lo existente como un cosmos. La lucha de clases
era un fenómeno que se refiere al interno conflicto entre las dos clases sociales existentes, entre los que se producían y los que no producen sociedad agrícola y guerrera. El materialismo. El materialismo en la doctrina filosófica que postula la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de esta. La metafísica. Bueno, su metafísica era estética, pues ya que al pensar fueron los primeros en hacerlo y buscarle explicación a todo. El método. Pues el método socrático o método de el lenchos o debate socrático es un método de la dialéctica. Esto era una demostración lógica para la indagación o búsqueda de nuevas ideas, conceptos o prismas subyacentes en la información. Existen otros métodos también como el inductivo, el deductivo, el cartesiano, el hermenéutico y el fenomenológico. El método científico. Pues este método científico era un camino, era un modo de obrar ordenadamente para hacer una cosa. Y bueno, en la filosofía significa el procedimiento que se sigue para la búsqueda de la verdad y también para transmitir esos conocimientos. Pero en la mayéutica, el método socrático es la mayéutica, que consistía en encontrar definiciones por medio de preguntas, cuyas respuestas se van descartando hasta que llegan a conocer lo esencial de cada objeto. El objetivo era encontrar todo sobre la naturaleza, como por qué sale el sol, cómo las flores crecen, y así buscar la razón a todo. El pensar. Pues el pensamiento de los presocráticos se encargaba en plantear los problemas que en la continuidad respectiva del pensamiento anterior de la época y respecto a las influencias del pensamiento oriental. La política. Bueno, pues tanto como en el plano ético como en el político era posible encontrar posiciones muy diversas al interior del movimiento sofista. A ello se le agregaba el marco del individualismo que caracterizaba la conducta personal de los sofistas. Y bueno, esto no era entonces cuando se hace referencia a la sofística que se hable de los sofistas o del movimiento sofista, sino y tampoco de la esfera sofista. La percepción. La principal preocupación de los presocráticos era en la naturaleza la física y el principio de las cosas, el arte. Ello se consideraba esta etapa dentro de la filosofía griega como etapa cosmológica. Y bueno, esta filosofía en este tiempo se desarrollaba en las colonias jónicas e itálicas o colonias jónicas situadas en el mar Jónico y Egeo. Lo racional. Pues lo racional buscaba que la naturaleza, el cosmos, el rector, que viene de la razón de cada filósofo, que pues se estudiaba como un discurso. La razón. Eso era precisamente la razón, era teórico que inauguraba a los presocráticos, la que suponía un giro decisivamente perverso y falsificador de la cultura. Bueno, la historia de la filosofía es la historia de una decadencia, de un renacimiento. Esto pues, siendo una razón pura. La religión. Bueno, pues sencillamente ellos no negaron la existencia de los dioses o del alma, porque para ellos los dioses y las almas participan esencialmente en los mismos principios que otros objetos del mundo, pero pudiera decirse que sí fueron ateos. Saber,
Bueno, pues se basaba este saber en la naturaleza y lo racional, entre el pensar, el saber en base a la teoría de la naturaleza acerca del cosmos y la realidad sensorialmente perceptible y objetiva. La sabiduría. Bueno, estos pensadores no aceptaban el relato mítico, sino que ellos dialogaban críticamente o valerse del valor que Platón le da a los diálogos para construir una línea y una estructura de pensamiento nueva, lógica y racionalista. Ser. Bueno, pues esto era un cambio radical de la perspectiva filosófica y la postura crítica frente a todo lo heredado. Estos son características comunes de los sofistas, así como su utilización de técnicas retóricas de diversa índole. Y bueno, su empirismo y escepticismo epistemológicos. Y bueno, por último, su confianza en la utilidad de la labor pedagógica que realizaban. Ser humano. Bueno, pues el ser humano para ellos adquiere la convicción de que hay naturaleza y se coloca frente a ella con una actitud teórica, dado por sentado que posee capacidad o facultad de razón para conocer la estructura objetiva de la realidad. La sociedad. Bueno, pues la sociedad era pensadores que dialogaban el método de logos, ya que estudiaban para comprender cómo funcionaba el mundo. Sujeto histórico. Bueno, pues ellos daban unas condiciones socioeconómicas y las culturales que proporcionan la aparición de un tipo de reflexión sobre la naturaleza y sobre el conocimiento de la filosofía. Esto con el fin de que la monarquía mesiánica y cambios sociales correspondientes, como la aparición de la ciudad-estado, donde se desarrollaban las instituciones democráticas como el crecimiento económico y comercial, apareciera una clase comerciante viajera que entrara en el contacto con otras culturas y así pudiera desplazarse gradualmente a aristocracia terrateniente. Teoría de las ideas. Bueno, el término que fundamentaba el grupo de seres que habitaban en el universo, exceptuando las cosas que el hombre producía, se decía que era para ellos en la naturaleza. Teoría del conocimiento. Pues los presocráticos se basaban en sus teorías, en sus especulaciones sobre el principio de la materia de la naturaleza. Entre ellos se encuentra Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, también el otro, ¿cómo se llama? Parménides, Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito. Bueno, la trascendencia y los llamados presocráticos. Ellos fueron un grupo de pensadores filosóficos que hicieron su labor filosófica antes de Sócrates. Valores. Bueno, pues en el sentido de los valores, ellos lo definían como el pensamiento de las personas y la manera en cómo deseaban vivir y compartir sus experiencias con todas las personas, cosas y demás que los rodeaban. La verdad. Pues la verdad para los presocráticos pretendía explicar la realidad que existía a partir de algo, el arge, que se encuentra dentro de las cosas, y en esta búsqueda nos ha liberado de todo de los elementos míticos. Vida. La vida es una sociedad que critica a los dioses, es la distinción, es tan cara a los sofistas entre la physis, que es la naturaleza, y nomos, que es ley, convención
o costumbre en su dimensión específicamente jurídica, que está en contraposición entre lo que era natural y lo que era productivo, y cómo había convenciones humanas necesariamente que terminaban poniendo en entredicho las leyes de la sociedad. Está la virtud. La virtud fue basada en los estudios de los filósofos y cosmólogos más sabios. Esto fue el pensamiento de los presocráticos, que se encargó de plantear los problemas que se daban en la continuidad respecto al pensamiento anterior de la época y respecto a las influencias del pensamiento oriental. Está la voluntad. Los filósofos presocráticos son reconocidos por haberse preocupado por el saber cuál era la materia fundamental que construía todas las cosas, el arge. Y bueno, en el arge de todos estos presocráticos, y cada quien pensaba que era una cosa distinta. Esto es muy interesante y lo dije en el video anterior. Bueno, ahora sí, Sócrates. Bueno, para Sócrates el alma era el yo consciente, o sea, es decir, que era la conciencia y la personalidad intelectual y moral de cada individuo. O sea, en otras palabras, Sócrates consideraba el alma como una combinación de inteligencia y el carácter de un individuo, y el bien que podía dar, al igual que el mal, que había estado dividido en 3 categorías, que era el alma, el cuerpo y el externo. El cuerpo es el que contiene el alma y el externo se refiere a los bienes materiales. El amor. Bueno, pues para Sócrates el amor establecía distintas líneas entre él, ya que desde lo más superficial hasta la belleza inmortal del alma. Él decía que primero amáramos el cuerpo bello, pero que eso nos llevaba a la decepción, por lo que amamos no es belleza del cuerpo, sino del alma. Esto desemboca en la belleza de las ideas, lo que nos permite amar de otra forma, en una forma correcta, ya que, pues, como bien se dice, la belleza se acaba, pero la inteligencia no. Y para Sócrates, bueno, más adelante, esto era lo más importante, la inteligencia. Antología. La antología puede, según Sócrates, podía dividirse en 3 partes, cada una las que tenía su objetivo. En la primera parte, pues, se hace un procedimiento a la liberación de los jueces sobre la inocencia o la culpabilidad del acusado. Sócrates respondía en general a todos los adversos que le habían ocasionado su manera de vivir lejos de los negocios públicos y sus conversaciones de todos los días en las plazas, en las que habían encrucijadas y en los paseos de Atenas. Sócrates mejor decidió decir que es un hombre peligroso y que intenta penetrar los misterios del cielo y de la tierra, y que tenía la maña de hacer buena la peor causa, y que enseña públicamente el secreto. Aprender. Su enseñanza se efectuaba mediante el diálogo, esto con el que intentaba extraer verdades de su interlocutor y sacarlo de la ignorancia, o sea, el estudiante, el discípulo. Bueno, esto era en primera instancia lo que el maestro se decía, criticar el discurso que escuchaba de quien con él conversa, haciéndole ver sus falacias, incluso también poder llegar a ponerlo en ridículo, indicándole sus contradicciones. Epistemología. La epistemología para Sócrates consiste en 4 partes. La primera, que era la necesidad de saber
qué es el bien. Y bueno, esto se basaba en el principal objeto de la existencia humana, de lo que le da sentido a la vida, y si vivir es siguiendo la senda del bien. El segundo, que es el bien, es un concepto absoluto. Esto son conceptos que existían independientemente dentro de nosotros. Pensemos en ellos o no, existamos o no, el bien y el mal está ahí. Y bueno, decía algo sobre quiénes somos, aunque no seamos conscientes de ello. Está la indicación filosófica necesaria. Esto era como consecuencia de lo anterior. Es necesario investigar mediante la filosofía para ir más allá de una simple idea de que el bien existe y saber exactamente cuál es su forma. Está el rechazo de las ideas preconcebidas. Para ello era la idea del bien, que hay que cuestionar todo lo que creemos para así poder comprobar si realmente estábamos basados en ideas verdaderas. Y bueno, para ello Sócrates recurría a un principio de conocimiento llamado mayéutica. Bueno, lo que... A ver, sí, el capitalismo. Sócrates, en la última instancia, estaba enseñando un elemento crucial que debía estar presente en todo proceso educativo, que fuera verdaderamente tal. Esto, pues, en la apuesta del capitalismo. En la práctica de un labor de desmitificación y de construcción de todas aquellas ideas que formaban, ¿cómo decirlo? Que se formaba de forma espontánea y que eran consideradas como evidentes y naturales. La ciencia. Esto era con respecto al razonamiento inductivo. Sócrates no lo desarrolló estrictamente desde la lógica como Aristóteles, sino su método era la dialéctica o conversación razonada. Frente a cualquier palabra digna de discusión, esto era manifestado como ignorancia. Le pedía a aquel que le había empleado su significado. Conocimiento. Bueno, Sócrates dio ejemplos de definición y generalización de los conceptos éticos, por ejemplo, del coraje y de la justicia. A la definición del concepto le procedía la charla en el curso de la cual por medio de una serie de preguntas consecutivas se revelaban las contradicciones de un interlocutor. Esto, al ser descubierto las contradicciones, se eliminaba el conocimiento falso. Y bueno, esto daba la intranquilidad que se apoderaba del intelecto, que fuera estimulado en el pensamiento a buscar la verdad auténtica. Esto con el método de preguntas que usaba Sócrates y que se suponen en una actitud crítica hacia las afirmaciones dogmáticas, que recibía el nombre de ironía socrática. El contexto histórico. Bueno, el contexto histórico se dio desde la caída de la tiranía de Hipias en el año 510. Y bueno, las reformas constitucionales de Clístenes a finales del siglo VI hasta la conquista de Atenas por los macedonios, y finales del siglo V Atenas vivió unos 100 años de democracia, lo cual solo interrumpida durante la guerra del Peloponeso y de los conflictos políticos derivados de esta contienda. Esta política imperialista hizo que las simpatías de los otros pueblos griegos decantaran por espartanos al estallar nuevamente de la guerra entre las dos potencias enigmas, y pues acabó con la derrota definitiva de las atenienses y de la supresión temporal de la democracia bajo el régimen de los 30 tiranos.
está el cristianismo. Esto fue una cosa sabida de Sócrates desde el comienzo en cuanto al cristianismo. Entra en la cultura helénica y fue considerado en cierto modo precursor de la doctrina salvadora. Esto por el apologeta San Agustino. Y pues esto, él afirmaba eso así, y a la tesis, bueno, que se convertía en una cosa generalmente admitida en la naturalidad patrística. El cuerpo, pues él decía que el hombre es un compuesto entre cuerpo y alma. Es algo que existe dentro de nosotros, pero no se capta por los sentidos. Él decía que poseíamos alma por lo que somos capaces de hacer. El alma era un sinónimo de alma racional, de inteligencia, además de que el alma tenía una vertiente práctica relacionada con todo lo que nos permitía decidir sobre nuestras conductas. Está la felicidad, y bueno, aquí existían dos puntos importantes para lograr la felicidad. La primera, Sócrates decía que era el fin último del ser humano, era la propia felicidad, empezando por uno mismo, llegar a ser mejor cada día y pues estar consigo mismo bien y con los demás. Esto pues haciendo el bien, la cual nos lleva al siguiente punto, que es la segunda, que para Sócrates no existe felicidad sin la virtud, y modo que perfecciona cada cosa, haciéndola ser aquello que debe de ser. O sea, que la felicidad se logra a través de las virtudes que posee cada ser humano, entendiéndose a como valores éticos. Entender. Bueno, para Sócrates existe una tendencia fundamental, la tendencia hacia el bien, y si los sofistas tenían que pensar sobre el bien, se confundían con el placer. Y Sócrates identificaba el bien como la sabiduría. Si el conocimiento era real, el conocimiento y la acción tendrían que coincidir en el bien. El espíritu. Esto era la dimensión inmaterial del alma que se capacitaba para la comprensión de realidades superiores como los valores, la ciencia y lo sobrenatural. La estética. Esto era la dimensión de la noción de la belleza espiritual que se alejaba de la pitagórica. Para Sócrates la belleza no dependía solo de la proporción, sino también de la expresión del alma. La belleza socrática es más próxima al hombre y al cosmos. Ética. Ser ético según Sócrates consistía en dejarse y guiarse por la razón en torno a lo que esté bien y renunciando a lo que está mal. Existencia. La existencia para Sócrates fue acusado por ser una mala influencia para los jóvenes de Atenas, puesto que se esgrimía de sus enseñanzas que se podían extraer sentencias nocivas que ponían en duda la existencia de los dioses, algo que se penaba con la muerte en ese entonces. La fe. La creencia de Sócrates en la fe era en la que se concreta una fe el mundo en el que uno se encuentra, o sea, en el doble sentido de ¿sí? Pues uno se encuentra a sí mismo encontrándose inserto en un determinado mundo. Es decir, que de ahí de las razones se cuestiona la fe como credulidad o ilusión no terminará de hacer en aquel que posee una típica sensibilidad religiosa. Filosofía. Según Sócrates, el objetivo de la filosofía
era el de enseñar la virtud. A este efecto es preciso conocer previamente las normas éticas generales, el conocimiento de sí, la fuente de la virtud y comenzar por la duda. La filosofía de la naturaleza, esta pues era por la virtud, es decir, que era un saber acerca de la realidad verdadera de las cosas, de su naturaleza o de su ser. Y pues se refiere esto también Platón al concepto de la naturaleza como totalidad de las cosas contemporáneas. El humanismo. Sócrates, mediante sus preguntas, buscaba que se llegara a un concepto que rebasara lo meramente sensible y lo accidentalmente para llegar a un plano de lo intelectual y lo universal, es decir, a un nivel verdadero independiente de lo que se percibiera sensorialmente o no. La idea, bueno, según este intelectualismo moral, lo único que hacía falta para hacer a las personas virtuosas era enseñarles en qué consistía la virtud verdadera. El ideal. El ideal era el intelectualismo socrático o intelectualismo moral socrático, que es aquel que identificaba la virtud como el conocimiento. Y bueno, según Sócrates, este bastaba en el conocimiento de lo justo para obrar correctamente. Inmortalidad. Sócrates expone argumentos que apoyan la idea de la inmortalidad del alma, pero el alma es una forma que no admitía la existencia de otra forma contraria. O sea, la muerte de todo, cuando el cuerpo muere, hay que admitir que el alma no perece, ya que es un principio espiritual y es inagotable. La libertad es un sentido muy preciso. La revolución socrática del conocimiento es una reivindicación de la libertad. Sócrates se da cuenta de que el conocimiento es condición de la libertad y que de la ignorancia, por el contrario, él esclaviza, pero no hace dependientes, no ata indefectiblemente a algo o a alguien. La lógica. La lógica para Sócrates era la afirmación de un parámetro de espíritus, ya que mediante este método de preguntas y respuestas ayudaba a clarificar el razonamiento de sus interlocutores, motivándolos a la investigación y a la búsqueda de la verdad. El materialismo para Sócrates era el conjunto y tendencias de su filosofía. El método. El método era para él el método de la dialéctica o demostración lógica para la indagación o búsqueda de nuevas ideas, conceptos o prismas subyacentes en la información. Este método era aplicado ampliamente para los escritos orales de los conceptos morales clave. Ahora sí, el método científico. Este método atribuyó al descubrimiento del método de definición e inducción, el cual proclamó como la esencia del método científico. Sócrates creía que su conocimiento o percepción de su ignorancia le hacía ser más sabio que aquellos que, aunque ignorantes, clamaban tener el conocimiento. Moral. La moral era una teoría para la conducta que solo era posible si se basaba en el conocimiento del bien y la justicia, y esta se alcanzaba mediante el conocimiento de la verdad, más no el conocimiento erudito, es decir, ser virtuoso conducirá a una conducta justa, la cual llevará a la felicidad y a la satisfacción. La muerte.
Él fue condenado a morir viviendo cicuta por haberse expresado sus ideas en contra de la creencia de los dioses ancestrales y corromper a los jóvenes atenienses. El objetivo de Sócrates no era enseñar a la gente, más bien era dar la impresión de que aprendía de las personas con las que hablaba, de modo que no enseñaba como cualquier maestro, él conversaba. Saber. Sócrates fue conocido por su defensa del intelectualismo moral. Según era la posición, el saber igual a la virtud, o lo que es lo mismo. Sabiduría. Para Sócrates solo hay un bien, que es la sabiduría, y solo hay un mal, que es la ignorancia. Y la sabiduría consistía en el conocimiento de uno mismo, ya que permitía el conocimiento del universo. El ser. Sócrates dice que el alma es algo que existe dentro de nosotros, pero que no es captada por los sentidos. Él decía que poseemos el alma para lo que somos capaces de hacer. Ser humano. El hombre, decía él, que era un compuesto entre cuerpo y alma. Decía que el alma es algo que existe dentro de nosotros y que no puede ser captado por los sentidos, pero que poseemos alma por lo que somos capaces de hacer. El alma es sinónimo de alma racional y de inteligencia. Bueno, Platón. El alma para Platón es el principio de vida. Según esta concepción, todos los seres vivos tienen alma, y esta pareciera, al morir los seres vivos, es un alma y un aliento. El alma estaba unida al cuerpo y por tanto existe y deja de existir con él. Es decir, que es algo inmaterial que hay en todo ser humano y que tiene más importancia que su propio cuerpo, porque el cuerpo deja de existir, pero el alma permanece. El amor. El amor para Platón era un impulso que nos lleva a querer ir más allá de lo material en nuestra experimentación de algo, en el acceso a su belleza, para así poder tener que ver con la cercanía a la verdad y no por su estética. En caso de que pues las personas en esta belleza pertenecieran a un plano espiritual, no podían llegar a ser suyo, ya que por algo no es algo material. Antología. La antología de Platón era dar al cuerpo y al alma la perfección de que cada uno sea susceptible, esto siendo una unidad de hombres perfectos, ya que sería una sociedad perfecta. Habían 5 etapas de la investigación sistemática, que era la preparación para la profesión que debe abraza al hombre, la formación del hombre virtuoso y del perfecto ciudadano, la dirección de los sentidos de placer y dolor hacia el orden, el arte de atraer y conducir a los jóvenes hacia la ley, y decía ser conforme y dar el cuerpo al alma. Aprender. Bueno, el aprender era la educación según Platón. Puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Esto, al educarnos, nos hace capaces de asimilar y aprender conocimientos. En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Hoy podemos hablar de la educación permanente continua que establece el proceso educativo, ya que no se limita a la niñez y juventud, sino que también a los seres humanos podemos adquirir conocimientos a lo largo de toda nuestra vida. Según Platón, es una manera muy cruda que cualquier hombre es capaz de tener hijos, pero no cualquiera es capaz de educarlos. La epistemología. Según Platón,
el alma que está en el mundo de las ideas cae al mundo sensible y queda atrapada olvidando todo lo que sabe, o sea, son las ideas. Por ello decía que el conocimiento consistía en recordar o tipo anamnesis, aquello que el alma ya sabía que, que decir y la idea del bien. Entonces esto era cuando el alma volviera al mundo intangible. Sobre todo su dialéctica permite ascender del mundo sensible al mundo intangible. Para alcanzar la sabiduría es preciso ascender de un grado de conocimiento a otro. Existían dos grados de conocimiento. El conocimiento sensible que se percibía a través de los sentidos y por lo tanto era relativo a nivel de su opinión o de dosha, y el conocimiento inteligible, que era el que se percibía a través de la razón y era el verdadero a nivel de ciencia o episteme. Platón hacía un paralelismo entre los conocimientos y los mundos, mientras que el conocimiento sensible dividido o el mínimo conocimiento y el pitis, que eran los objetivos físicos que correspondían al mundo sensible. El conocimiento intangible dividido en la diononia, estos que eran los objetivos matemáticos, y el noesis, que son las ideas que corresponden al mundo intangible. Está el arge, y bueno, el arge para él eran las teorías de las formas o teoría de las ideas, que es uno de los principales aspectos de la filosofía platónica. En realidad su núcleo procedía de una división entre un mundo de cosas visibles materiales, que era el mundo sensible, y otro que no se puede percibir por los sentidos, que era el mundo intangible, donde habitaban las ideas. Esto era para que se pudiera contemplar dichas ideas como la estructura de los modelos a partir de los cuales se basaban las cosas físicas, que no son más que copias imperfectas de aquellas. Para Platón, en el mundo de las formas no existe la dualidad y el cambio. El mundo sensible o realidad aparente es la cual el reflejo del primero y en el cual nos hallamos. La ciencia. La ciencia era para Platón el conocimiento de las verdades, de las realidades que son las ideas. A este conocimiento Platón lo denominaba como episteme o inteligencia, que a su vez comprendía dos actividades o dos grados, una discursiva lógica que se correspondía con el conocimiento matemático, que era la dianoia. Este era un término griego que se le suele traducir como razón discursiva y que remitía a la capacidad de eh, de la razón para así poder obtener conocimientos mediante la progresión de las premisas, y la noesis, que era basada en la división del mundo o en lo sensible o en lo intangible al mundo sensible correspondiente del criterio de la dosha, en tanto lo material como lo infinito, lo mutable y lo engañoso. Las clases sociales. Según Platón, las clases sociales existían en el estado ideal y que correspondían con la estructura de persona. En el cuadro de una relación entre las partes del alma y de las clases sociales y de las virtudes, Platón decía que las sociedades deberían tener una estructura tripartita, de la cual respondía a una estructura según el apetito, el espíritu y razón del alma de cada individuo. La felicidad. Para Platón, la felicidad era posible cuando el hombre pudiera contemplar las esencias de las cosas que solo para él, el filósofo, son las ideas de Dios. Se refería a ver cómo el intelecto, más allá de la ilusión que se ofrecía a nuestros sentidos,
Platón reconocía que todo pudiera ser feliz sin ver la obra de Dios en el mundo, que se manifestaban como el modelo para la felicidad humana. La estética. Platón nunca se dedicó a la estética, ya que no encontraba en sus intereses, ya no se encontraban en sus intereses. Platón hacía referencia en varias ocasiones a los problemas del arte y de la belleza. Ética. Según la ética de Platón, son patrones morales universales con los que juzgamos los comportamientos humanos. Son los valores universales o las ideas que nos sirven para definir el ideal de la sociedad humana. Según Platón, esto existía en algo que es la verdad sobre cómo tenemos que vivir, y nosotros la reconocemos cuando conseguimos el conocimiento de la ética de Platón. Solo quien lograra este conocimiento podría dirigir la organización política y moral de la sociedad. La inmortalidad. Para Platón el alma tiene un carácter divino y por lo tanto es inmortal. Es principio racional a través del cual es posible llegar a conocer la verdad y la virtud. La libertad para Platón era la concepción que estaba estrechamente ligada a la idea de la autonomía, es decir, la capacidad de decidir por uno mismo. La lógica. La lógica para Platón era el entendimiento en acto, o sea, finito o infinito, así como la voluntad, el deseo, el amor, etc., que debían ser referidos a la naturata y no a la natura naturans. La metafísica. Platón tuvo tres intenciones principales a la hora de formular su teoría sobre las ideas. En primer lugar fue una intención ética que concibió a Sócrates con la virtud que consiste en el saber del método, como si se conocieran los conceptos morales que se pudiera llevar a la práctica en la vida diaria. Y bueno, con una intención científica, la ciencia o epístole, que no podía tratar de objetos que estuvieran permanentemente cambiados, sino solo de aquellos que no cambiaban. Estos objetos de existir y de las ideas sobre las que trata la ciencia. El método. El método filosófico para Platón era acceder al mundo de las ideas de la noción de la dialéctica, que tenía varios sentidos en la filosofía platónica. La muerte. Platón afirmaba que la filosofía es la medición de la muerte. Toda la vida filosófica él escribió después de Cicerón, que era un comentario mortis. Ser humano. Él decía que habían dos aspectos en el ser humano. El primero, que era uno esencial y propiamente real, que es la mente, y otro aparentemente simple de expresión de la mente, que es el cuerpo. Están también los valores. Platón él no era un relativista de la moral, pero creía que los valores morales como la bondad, la justicia, la virtud eran valores objetivos que podían ser aprendidos. La verdad, las ideas morales son patrones morales universales con los que se podía juzgar los comportamientos humanos. Y bueno, Aristóteles. El alma para Aristóteles era la forma del cuerpo, que como consecuencia también es el acto del cuerpo, por el hecho de ser materia en potencia. El acto era superior a la potencia y da la forma a la materia. El alma prevalece sobre el cuerpo y es superior a él, puesto que todo el principio de toda la actividad es el alma de los seres vivos. El amor para Sócrates se componía de una sola alma que habitaba en dos cuerpos. El aprender para Sócrates era que todos los hombres desean por naturaleza conocer, y él decía que era lo que tenemos que aprender o lo aprendemos haciendo.
El arque de Aristóteles fue el principio motor de la metafísica que distinguía al hombre en su inmanencia y se reducía a un elemento engranado al sistema que hacían posible el movimiento del mundo, y el hombre era un ser conformado de virtudes que buscaban estas para entender el universo. Las clases sociales para Sócrates eran seres humanos libres. Estos seres humanos libres son aquellos que tienen tiempo libre y pueden dedicarse a la vida teórica, como ser guerreros, sacerdotes y magistrados. Conocimiento. El conocimiento para Sócrates era la experiencia y la información que nos llegaba a través de los sentidos y que a través de la razón se abstrae y se analiza. Y este es un aprendizaje inductivo. El cuerpo para Sócrates es la materia del alma. Un alma sin cuerpo no es nada, y un cuerpo sin alma deja de ser un animal. Felicidad. La felicidad para Aristóteles era la aspiración máxima de todos los seres humanos. Era la forma cual alcanzarla se basaba en la virtud. Más que un estado concreto, decía que se trata de un estilo de vida. Ente. Para Aristóteles el ente es el ser en cuanto está haciendo, es decir, aquello que tiene actualidad de ser y que existe. El entender para él es una mente educada para entender un pensamiento diferente a lo suyo y sin necesidad de aceptarlo. El espíritu para Aristóteles es la forma superior de la actividad del espíritu y del pensamiento sobre el pensamiento, de deleite con la teoría. La estética para él se relaciona con lo que es agradable a los sentidos, porque es objeto de contemplación y no de deseo. La ética no es ni puede ser una ciencia que dependiera del conocimiento de la definición universal, sino también de una reflexión práctica encaminada a la acción, por lo que se debía ver la apropiada actividad humana en donde se encontraban los elementos que permitían responder a la pregunta. La felicidad para Aristóteles era el bien último al que se inspiraban todos los hombres por naturaleza. Esto era definido como la buena vida. La filosofía de Aristóteles decía que la filosofía era la manera de acceder al conocimiento que se adquiere a través del pensamiento lógico y estructurado. La idea para él era lo universal, que afirmaba lo racional y que sostenía que el único objeto posible de conocimiento verdadero era la esencia, el ente inmutable, y que solo nuestra razón captaba, al igual que Platón, con la diferencia que cree que es innecesaria la duplicación de las cosas. La inmortalidad. Él decía que la inmortalidad era el alma. Él decía que el alma no es inmortal, que es principio vital, es intrínseco al cuerpo. La muerte para Sócrates es el atributo natural que el hombre paga a la naturaleza o esencia de un cuerpo o materia. La razón para Sócrates era la diferencia entre los hombres y las bestias. La razón permitía al hombre el conocimiento de la verdad en sí misma y el conocimiento de la verdad con fines prácticos. El saber para él tenía tres puntos: el saber productivo, que era lo técnico y que remitía a la fabricación de cosas útiles; el saber práctico, que era ético-político y que remitía a la acción libre o colectiva, porque buscaba la virtud, la regla o buena acción; y el saber teórico, que se refería al modo de ser de las cosas mismas y al no agente que fabricaba con ellas algo o emprendía a partir de ellas en alguna acción. La sabiduría, es decir, que
Un hombre que es sabio reúne en sí mismo el saber teórico y el saber de vivir de una manera prudente y reflexiva. El ser es un objetivo de la filosofía más universal porque es sobre todas las cosas, sino que es el más contrario de todos los conceptos. Y esto se decía de muchas maneras. El ser humano, él decía que el hombre es un compuesto del alma y del cuerpo y que es una unidad sustancial de materia, cuerpo y forma al alma. Y bueno, San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, el alma para San Agustín de Hipona era el alma, o el alma ha sido hecha por el soplo de Dios, o este soplo se había convertido en el alma de tal manera que no había sido creada por Dios. El amor para San Agustín de Hipona era el acto espiritual que nos mueve a estimar los valores en una justa medida, o sea, es decir, fomentar el espíritu, fomentar el amor. Ama y haz lo que quieras, ese es el motor que mueve nuestra alma. La ontología, él distinguía dos tipos de seres, el ser absoluto o Dios y los seres contingentes creados por Dios. Agustín decía que el ser humano debía elegir el camino hacia Dios porque para ser el alma el hombre no necesita ayuda, pero para hacer el bien necesita ayuda divina. Aprender. Él decía que cuanto más capaz uno es cuanto más uno es capaz de entender una cosa, más apto es para enseñárselo a los demás. La epistemología, él decía que no debíamos preocuparnos por el cuerpo, sino por el alma, que es aquella que llega con Dios por cuestión de fe. Clases sociales, él rechazaba el escepticismo radical por una razón de carácter moral y social, más que un epistemológico. El cuerpo, la idea que era existencia de un mundo de las ideas, pero San Agustín complementaría de un modo diferente la relación de la creación divina. Esto decía que Dios creó todas las cosas que existen previamente en su espíritu y las ideas son los modelos pensados por Dios para dar forma a dichas cosas. El ideal para San Agustín era claro que la razón intelectual de los idealistas no llevaban al hombre ni a Dios, pero esto solo se lograba mediante la fe. La ideología. Estas eran las dos grandes ramas del pensamiento agustiniano, por un lado Dios y por el otro lado el alma. La inmortalidad. Había un poder propio de permanencia y de toda permanencia que era inmutable, y todo era para poder hacer algo. Esto, en cuanto nos hace nada dejar de ser un poder, lo irreal. Él decía que cuanto más irreal sea, menos podrá decirse que es pensar en un conocimiento, un pensar sin objetivo alguno, un pensar que es tal por lo que el pensado no existiera en lo absoluto. Sería un pensamiento totalmente falso. Esto pues que sería totalmente falso, un pensamiento falso. La libertad. San Agustín recorría a la gracia como elemento clave en su doctrina para así restituir al hombre a la libertad, concebida como un no poder pecar tras haber degenerado por el pecado original en el libre albedrío. La lógica. La lógica para San Agustín de Hipona era la conciencia de la verdad de Dios en el sentido propio y absoluto, que no consistía en el adecuado o semejanza entre el pensamiento y la realidad.
La lucha de clases. La lucha de clases en el Imperio Romano se encontraba en la década porque, según los historiadores del populacho en las sociedades, aumentaba como la esclavitud. Esta situación citó a las luchas de las clases a la corrupción política creciente y al derroche y al excesivo lujo. Tanto el emperador como de su nobleza aceleraban la caída del imperio. El materialismo. Aceptaban la existencia de una realidad inmaterial. La metafísica. La metafísica era abarcar una dimensión del hombre a la intimidad en donde descubre a Dios. La modernidad. Aquí se encontraba lo irritante de los ilustrados que pretendían preservar la noción del orden histórica, pero impulsando al ordenador moral. Esto correspondía a los actos humanos, actos que dependían de la razón y el arranque de una medida de la libertad. La mortal. Aquí el mortal era la racionalidad del hombre que se encontraba en el alma y su mortalidad se refería al cuerpo corruptible. La muerte. La muerte no era el final para Agustín de Hipona, ya que siempre hay vida después de la muerte. Naturaleza. La naturaleza era la caída del hombre por la soberbia, que hacía así preciso al auxilio divino para elevarse humildemente por encima del pecador y retornar a Dios. Nominalismo. Esto eran los universales que estaban contenidos dentro de la mente de Dios. Objetivo. En el objetivo había que tener en cuenta que era necesaria la gracia de Dios para poder alcanzar ese objetivo. Pensar. El pensar era cuando el alma contempla las verdades eternas en sí misma, a través de sí misma alcanzar la verdad de la certeza. La política. El Estado tenía sus raíces en principios profundos de la naturaleza humana, estando en cargo de velar por las cosas temporales, o sea, el bienestar, la justicia, la paz, etc. Y los valores cristianos debían impregnar al Estado, pero no podían serle ajenos, puesto que todas estas cuentas, toda posteridad venía de Dios. La percepción. Existía la individualidad inmediata, no conceptualizable ni comunicable a los hombres, porque se constataba intelectualmente en el ser del alma. La razón. Esta era la única facultad capaz de alcanzar la verdad y superar el escepticismo y el verdadero obstáculo para abrazar la fe y lograr la felicidad. El ser humano. El ser humano, para él, explicaba que era de todas las sustancias finitas, las más perfectas, que eran los ángeles, y después venía el hombre, compuesto del alma y cuerpo. Sociedad. La sociedad es una reunión de hombres asociada por un reconocimiento común del derecho y por una comunidad de interés. La subjetividad. San Agustín era el primer moderno, como se define su tratamiento de la subjetividad y de la influencia que ha tenido en la fenomenología, de un modo espacial en Max Schlepp y Dietrich. Introdujo la ética y la esfera de la afectividad. Superhombre. Para San Agustín de Hipona, el superhombre era capaz de satisfacer esta vocación sobrenatural que necesitaba el esfuerzo humano y de la gracia de Dios. Vida. No. Virtud. Las virtudes eran concebidas por San Agustín como variados afectados o manifestaciones del amor. Y en el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, las reunía a todas. Sigue Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino era el hombre que estaba formado por la materia y por forma, algo. Era el hombre que estaba formado por materia y por forma,
o sea, alma y esencia, y su relación era substancial, es decir, ambas son necesarias para constituir la sustancia humana. El amor era basándose a la noción de cómo complacencia es posible comprender que el amor pueda ser realmente desinteresado. La ontología. La ontología se basaba en lo del corazón de lo real, no era simplemente la sustancia que es, ni siquiera la forma cuyo le hace ser lo que es, sino el ser cuyo acto le hace existir. Aprender era la conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Epistemología. Esta sostenía que la existencia de Dios era demostrable, además de ser responsable a las objeciones de existencia como el problema del mal. La ciencia fue el conocimiento de las cosas por sus causas y es de tres maneras para el hombre: la ciencia divina, la ciencia humana y la mixta, que se dividía en divina y en humana. Las clases sociales, que es el feudalismo, que se caracterizaba con el desarrollo de una actividad económica centrada en una explotación agrícola de subsistencia y la organización social entre las clases, que eran las laboratores y oratores. Conocimiento. El objeto del verdadero conocimiento es la forma universal y no lo particular de la sustancia concreta. Esto era para poder conocer la forma y no lo material en lo que es cuanto a la materia prima, y resultaba también inconocible. Cuerpo. Él afirmaba la unidad ilemórfica del ser humano como algo que se constituye en una unidad en la que existe una única forma sustancial, que es el alma racional, y que informa inmediata y directamente a materia prima, constituyendo el compuesto que era el hombre. La felicidad era el fin último del hombre, que era el bien de su especie, su plenitud y perfección, para poder alcanzar la felicidad, la cual es imperfecta. Estética, aquello que agrada a la vista, es decir, como aquello que contempla algo agradable. Metafísica. La metafísica es la ciencia del ente en cuanto al ente, y como tal la ciencia de las primeras causas y principios del ser. La moral, esta era formado por formación humana integral que promoviera una disposición habitual y consistía en al bien. La muerte era identificada de Cristo con su pasión. En ningún momento habla de especial acto de morir. El saber era la búsqueda desinteresada, motivado por el asombro ante la realidad a la que buscaba adecuar el entendimiento, por la razón que se promovía el desarrollo intelectual. La sabiduría era la inmaterialidad que podía conocer y que conoce, y así comenzaba a volver sobre sí misma con una reflexión completa. Guillermo de Hoffmann. Él decía que el alma eran todas las habilidades y todos los deseos de cualquier ser humano que tenían como sujeto al alma sensitiva o al alma intelectiva. El aprender para él era algo que se constituía ahora en auténtica causa. La ciencia, que era entendida como el conocimiento cierto o evidente de algo verdadero y algo necesario, que procedía de premisas necesarias como una calidad existente en el alma como un sujeto. El conocimiento representaba el conocimiento de la esencia, dejando el margen individual y de la particularidad del objetivo conocido, basada en la intuición sensible. El cristianismo, esto de un modo creado por la libertad absoluta de Dios. El cuerpo es parte de las habilidades aprehensivas y es causado por un acto y por una
u otra cosa que conlleva a un alma, la cual se divide en dos, el alma sensitiva y el alma intelectiva, donde actúan. Economía es denominado en un principio de razonamiento por el cual cuando varias hipótesis o teorías o análisis de igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias. El entender para Guillermo se refiere a las universales como intenciones singulares del alma, aptas naturalmente para ser predicadas por muchos. La existencia provenía de la naturaleza, la cual daba resultado a algo intermedio, ni es universal ni es individual, ni se individualiza mediante la adición, es un principio de diferenciación o contradicción y se universaliza en el alma mediante la acción del intelecto. La fe era la negación de la capacidad de la razón para alcanzar las verdades de la fe. La felicidad se daba por medio de la fe, que se sabía que es posible que podía creerlo o no. El humanismo, que era la valoración del ser humano, de la propia condición humana, una amplia gama de éticas que ponían en énfasis el valor y las acciones de los seres humanos. La inmortalidad, él negó la existencia de la intencionalidad de las especies, rechazó la distinción entre ser y existencia. Real, él decía que procedía de aquella y que solo podía ser conocimiento abstracto de aquello que le da sentido prominente o conocimiento intuitivo. La metafísica, no existe una esencia o una forma sobre la cual se construye el universal, sino todas las realidades concretas admiten la existencia de objetos particulares y concretos que son fácilmente perceptibles. La naturaleza, que son términos concebidos que existen en el alma y por eso se denomina intenciones del alma. La verdad, él decía que la verdad había una sola verdad y que había distintos grados en lo verdadero que se oponía a lo falso y lo falsificado. René de Descartes. Para René de Descartes esto era una entidad distinta del cuerpo y esta era puesta del contacto con el mismo por la glándula pineal, lo que puede o no puede darse cuenta de las aromas diferenciales de los espíritus. El amor era la emoción del alma causada por el movimiento de los espíritus que le incita a unirse a la voluntad de los objetos que aparecían serle convenientes. El análisis, que se basaba en la experiencia y percepción. La ontología, que estudiaba las divisiones últimas de este universo, porque lo que se centraba más en la parte física era de la modo del humano. A aprender que era interpretarse, analizarse y juzgarse a sí mismo. La epistemología definía con claridad el objetivo de los filósofos de este periodo histórico, que era la búsqueda de la certeza. El capitalismo, el cual representaba y se definía por la subjetividad, el cual ahora es la subjetividad de aquello que da fundamento a todo lo existente. La esencia era como una pirámide cuya cúspide estaba ocupada por los principales o leyes más generales de la realidad, pero mientras llegaba a esa cúspide por medio de inducciones progresivas basadas en series generosas de observaciones y experimentos. Conocimiento. Esta era una representación en la mente humana de lo que se da fuera de ella o de lo que representan las cosas de mente, que son las ideas. Contemporáneo echó los cimientos de la moderna filosófica crítica y dio nuevos métodos matemáticos muy útiles para la ciencia física. Contexto histórico. Desde el punto de vista cultural de su tiempo, que es el barroco, esta es una época cuyo tono general es pesimista. El cristianismo. Esta buscaba la verdad para dirigir las mejores acciones de la vida y también por el placer que se encuentra en la contemplación de la misma. Cuerpo, que era una entidad y sustancia.
El cuerpo, en cambio, estaba situado en el espacio sin pensamiento y lo gobernaban las leyes del movimiento. Deductivo, que era el procedimiento racional que consistía en interferir consecuencias a partir de un principio o de una suposición. La duda metódica, que era el método esencial de la filosofía cartesiana, que tenía como objetivo la fundamentación radical del conocimiento y que consistía en rechazar como inadecuadas todas aquellas creencias de las cuales podía plantearse una duda. La felicidad, que es aquello que consistía en un perfecto contenido de espíritu y en una satisfacción interior que no solían poseer los más favorecidos por la fortuna. Está la filosofía, saber universal. La filosofía moderna iba de la mano de Descartes y aparecía con un propósito aparentemente modesto, el cual era conocer el camino que se podía seguir para llegar al conocimiento de la verdad. Humanismo es aquel movimiento intelectual, artístico, filosófico y filósofo que tuvo un lugar en el siglo XIX en la península de Italia. Método es una serie de reglas ciertas y fáciles, tales que todo aquel que las observe exactamente no tome nunca algo falso por verdadero. Humano está compuesto por dos principios, una mente inmaterial llamada cosa pensante y un cuerpo en el espacio que concibe como res extensa o cosa extensa. Hegel, alma. Él decía que el alma era la fenomenología del espíritu. El amor era una distinción entre dos, que sin embargo no se distinguen absolutamente para el otro. El amor era la conciencia o sentimiento de la identidad de los dos. La ontología para él era el punto originario a partir de la cual se despliega un devenir entre lo real y lo racional. La ciencia para él era el objetivo que estaba inmanente en la conciencia. La duda metódica para él era la fundamentación radical y del conocimiento que existía en rechazar como inadecuadas todas aquellas creencias de las cuales podía plantear alguna duda. La felicidad era el deber del intelecto, del conocimiento, de la razón. Entender era únicamente el ser, la vida duradera y verdad que se sabía a sí misma y que era toda verdad. El espíritu era lo natural y se elevaba a sí mismo con el proceso del autoconocimiento. La ética era del desarrollo de la idea moral en la familia, la sociedad y el Estado. No era un resultado de un contrato social, sino de un crecimiento natural. La ideología era la identidad del ser y el pensamiento, o sea, la comprensión del mundo real como manifestación de la idea, que era el concepto y el espíritu. Lo moral, que era el resultado de un contrato social y un crecimiento natural que surgía en la familia y culminaba en un plano histórico y político. Sigue Luke. Bueno, Luke para Luke el alma era partidario de la teoría del alma como una tabula rasa, de ahí que sostuviese ideas y principios que no le vienen dados al hombre como si le fuesen innatos, sino que adquirían por experiencia como comprobarse en el alma de un niño. La epistemología para él era el conocimiento, acuerdo y el desacuerdo de las ideas. Las clases sociales, para él Luke existían las clases sociales, clases altas, que eran conformadas por los nobles y los intelectuales, aquellos que mantenían el estado en armonía, y las clases bajas, que eran la mayor preocupación para Luke, ya que estos eran los que no tenían la preparación suficiente para vivir en sociedad, por lo que les tenía poca fe. El conocimiento para Luke era que todos nuestros conocimientos estaban fundamentados en ideas y que no podían ser sobrepasadas. El cristianismo para él era una crítica a los católicos de la doctrina de la transubstanciación, que cuestionaba la validez última de su tolerancia. La economía para Luke establecía una doctrina según la cual la política era subordinada y
cronológica y ontológicamente a la economía. La felicidad para él, según era, residía en la paz, en la armonía y la seguridad, de tal forma que no había felicidad sin garantías políticas. El espíritu era la sustancia pensante o conciencia, intelecto o razón. La estética, que era el sentido estético que producía ideas en la mente en el mismo sentido que producen otras los sentidos. La ética era el fraile que definía para Locke la norma general que había procurar el bien y evitar apartarnos del mal y estar siempre en lo agradable, lo útil o, en pocas palabras, lo bueno. Existencia. Para él es un materialista por cuanto reconoce la existencia objetiva de las cosas y consideraba que nuestras ideas y representaciones son el resultado de la acción. Fe. Él decía que la fe tiene que enamarse por la razón. La felicidad para Locke es un grado máximo, el cual es el más grande placer que seamos capaces y desgracia del dolor mayor. La filosofía la reconocía como la existencia objetiva de las cosas que consideraban nuestras ideas. La idea, él decía que era el origen y la clasificación, al igual que Descartes, todo contenido mental. Su método era lo que él denominaba el método histórico o el análisis descriptivo de lo que hay en la mente. La naturaleza describía el estado de la naturaleza como un estado de igualdad en la que tenía poder sobre otra. El saber, él comenzaba definiendo el conocimiento como la percepción de la conexión y el acuerdo de cualquiera de nuestras ideas. La sabiduría era una cosa más de mente, como amar a la sabiduría, es decir, amar a quien sabe cómo, algo que nadie es. El ser humano para Locke es un ser razonable y la capacidad razonadora que le hace ver el fin de toda política. Y bueno, Hume. El alma para Hume era el imposible conocimiento del alma y reducía toda la vida psíquica en un mero haz o colección de percepciones diferentes. El amor para Hume distinguía entre pasiones serenas y violentas. Él identificaba los sentidos estéticos y morales como ejemplos de pasiones serenas, mientras que se caracteriza como violentas. El capitalismo para Hume identificaba la teoría cuantitativa del dinero como un maravilloso ejemplo, remarcando el hecho de que no importa qué cantidad de dinero existe en el país. El conocimiento denominaba el primer tipo de percepción y al segundo tipo de ideas. La duda metódica, que mediante la aplicación de su duda, esta llegaba a la certeza de que tiene un yo. La economía, que concibía la transición entre estos estados como algo que se producía rápidamente y terminaba antes de que otro lo cambiara. La estética era la belleza de que todos los objetos visibles producían un placer muy semejante. Aunque se derivara a veces de la mera especie y apareciera de los objetos y a veces de la simpatía e idea. El método científico se oponía a la consideración de los mismos efectos, que tenían siempre las mismas causas, o que se oponían al concepto de la regularidad de la naturaleza.
Que sigue Nietzsche. El alma para Nietzsche era una función del soma y del soma. El amor para él era el sentimiento de la prioridad o de aquello que nosotros queremos convertir en una prioridad nuestra. El análisis que nos servía para conocer la realidad y tal y como es. El aprender que suponía una de dos cosas, el bien que se va a adquirir a una destreza nueva, el capitalismo que atraía hacia su lógica al consumo incluso aquellas propuestas que pretendían plantarle cara a muchas ocasiones que constaban de transformarlas hasta volverlas irreconocibles. La ciencia de Nietzsche rechazaba la supuesta objetividad del conocimiento científico. Las clases sociales de Nietzsche, él pensaba que había dos clases de hombres, los señores y los siervos, que han dado distinto sentido a la moral. El conocimiento, que era todo conocimiento, se alcanzaba desde un punto de vista que es imposible prescindir. Contemporáneo, que es el periodo contemporáneo, es un interregno que decía que Dios ha muerto, pero el hombre no ha aceptado aún plenamente este hecho. El cristianismo de Nietzsche sería un simple platonismo de la naturaleza popular. El cuerpo para Nietzsche era el resultado de lo fortuito, que no era nada más que el lugar de encuentro de un conjunto de impulsos individuales. La economía era la criatura bonachona que concedía innecesariamente a todos los poderes establecidos. El espíritu para él es cuando uno deja de vivir en los amarres del amor y del odio. La estética, que era el arte como estimulante de la vida, el artista y la obra, de lo clásico y lo romántico. La fe la consideraba como el amor y la esperanza como las tres grandes litezas cristianas para escapar de la finitud y de la vida. La felicidad era algo externo, algo que descubría fuera del hombre. La felicidad era imposible de alcanzar. La idea se concibe o es una forma de entendimiento que se constituye de la siguiente manera, que era del ser posee la necesidad de transmitir otras experiencias personales. La moral era el dogmatismo moral que consistía en creer en la objetividad y la universalidad de los valores morales. El saber de Nietzsche era la reflexión sobre el conocimiento adoptados a actitudes antagónicas. Y bueno, sigue Heidegger. Para Heidegger el alma era la esencia inmaterial que definía la individualidad y su humanidad. El análisis para Heidegger era una de las actitudes ante la vida por la que él adquiría este sentido. La epistemología de Heidegger formulaba una de las tesis filosóficas más radicales del siglo X, la distinción puntual entre los estudios. El arge de Heidegger exhorta a pensar el arge fuera del principio. El principio pensaba renunciar a directrices conceptuales fijadas por la historia de la metafísica. La ciencia de Heidegger era el conocimiento positivo porque está dirigido al ente, más precisamente a un determinado ámbito del ente. El conocimiento era considerado como existencialista y fenomenista, cuya idea central era su pensamiento, que era el hombre. El cristianismo era amparado en una comprensión del cristianismo propia de Heidegger, en cuanto fundado en la fe. Esto se promovía en un terreno que hacía inútil el pensamiento, o al menos sacaba de sus esenciales. La felicidad que es el hombre produce un sentido de su existencia, lo que comprendía y se revelaba al mundo. La libertad para Heidegger solo era una antesala para llegar a la verdad. El método científico
sería el ser y el tiempo de él. Sin embargo, él presentaba aquel método como el único capaz de orientar. La moral de Heidegger se había planteado en el problema moral en forma de explícita y concreta. La naturaleza es alguno de los resultados más asociados al empleo cotidiano y filosófico al término. Otros responden a un nivel mayor de reflexión temática, ya que esta índole filosófica o científica sigue Littauer. El alma para Littauer consistía en percibir una afección desde afuera, que quiere decir que es algo que es inmortal, que a pesar de todo el alma sigue. El amor, que es lo oculto del cuerpo, y la atención de salud y placeres. El análisis, que eran los estudios que debían desempeñar cambios y que recaudieran a la sociedad y formen un ser humano perfeccionista no moral. La ontología, que eran las catalogías ontológicas de las clases sociales que permanecían aquí. El aprender para Littauer era la perspectiva de una estructura educativa pensando en la productividad económica. La epistemología aclaraba que había querido decir el fin de los grandes relatos. El arge era el comienzo del universo, el primer elemento de todas las cosas. La ciencia se había sido concebida como un ser que tenía la capacidad de trascender subjetividades y supersticiones. La clase social o clases sociales era restringida al modo de producción y reproducción capitalista. El cuerpo era algo fenomenológico, mortal, perteneciente al mismo tiempo del único análogo, disponible para pensar en una cierta complejidad del pensamiento. La felicidad, que es el cuerpo individual, la exploración de las habilidades más allá de lo inmediatamente que se presenta como importante. El ente, que era el principio del sistema como un optimista y que por los demás correspondía a la estabilización de las economías del crecimiento. La ética, que era lo correcto. La existencia, que era una verdad objetiva. La fe, que era la inexistencia de las evidencias apolíticas. La filosofía del espíritu, que eran las tendencias de conservar lo existente en un material desigual. La filosofía como un acontecimiento o una pedagogía de la experiencia y de la incertidumbre. El humanismo, que es aquella existencia marxista que presenta en Italia. El materialismo, que era objetado como un idealismo reblandecido. El nominalismo, que era una doctrina según la cual no existen cosas universales. El objetivo, que era un cuestionamiento de las ideas de sujeto de un fin unitario de la historia. El pensar, que designa una diferencia irreductible entre una persona y otra a un grupo y otro. La percepción, que era de lo que existe y de lo que es significativo y objetivo. Lo racional, que obedece a los judíos basados en el pensamiento y la razón. La razón práctica, que es el respeto o sentimiento moral, que es procedido de la razón práctica. Real, que se refiere a un verdadero que existe y si es verdad el mundo pide ser transformado. Reflexivo, que está acostumbrado a pensar sin modales ni criterios. Religión, que constituía a un saber narrativo cuyos relatos transmiten el conjunto de reglas pragmáticas que formaban el orden social. El saber, que era producido para ser vendido y consumido para ser valorado en una producción. La sabiduría, que era el conocimiento científico en un tipo de discurso, extraído de la condición posmoderna. El ser, que era un concepto muy amplio que se refería a una tendencia de la cultura, del arte y de la filosofía que surgió a finales del siglo X. El humano, que fue un individuo errante que antes o después se irá quedando huérfano de humanidad. Sistemático, que consistía en la disolución de la problemática estructuralizada, especialmente del carácter marxista. Sociedad. Esto era el predominio de las tecnologías de la información. Subjetivo, que era experiencia de la existencia exiliada. Teoría del conocimiento, que era constantemente buscar lo desconocido y lo indeterminado. La trascendencia, que definía las nociones modernas de la verdad.
Los valores que dejan de ser relevantes. El hombre posmoderno se inclinaba a un favor del pluralismo, de la diversidad, la verdad que era existente de las verdades de cada quien, de cada caso. La vida que era una forma de pensamiento basada en una cultura libre de elementos marxistas, freudianismos y filosóficos. Virtud que era una superioridad crítica de una serie de un paso dado todavía en el interior. Y la voluntad, tradiciones, objetivos, lugares, imágenes clásicas del hombre y del mundo, legítimamente recibidas, que eran para el capitalismo medios para llegar a la voluntad. Y bueno, pues eso ha sido todo. Y